Se recomienda discreción. Mi abuelo era oriundo de Tezistepec en el estado de Veracruz, un pequeño pueblo situado a unos 40 kilómetros de Minatitlán en la región conocida como Ruta Olmeca, pero vivía en un pueblo cercano llamado Acayucán. Los fines de semana eran comunes que visitara a sus amigos del barrio de San Miguel y se hacían acompañar de ficheras para tomar aguardiente y bailar hasta el amanecer en las cantinas locales. Mi abuelo era alcohólico, se perdía por días en sendas borracheras y era común que regresara a su casa a pie sin camisa, con su sombrero puesto, descalzo y arrastrando los pies. Él era jornalero, trabajaba duro, arreando ganado a pesar de su edad. Tenía casi 60 años cuando le sucedió este extraño episodio que ahora les contaré. Sucedió que cierto día hubo una fiesta popular en Tezistepec. El abuelo había estado esperando con ansiedad esa celebración para poder dar rienda suelta a su vicio y pasarla bien con sus amigos, los cuales le tenían aprecio y muchos de ellos le permitían quedarse en sus casas a pesar de los reclamos que sus mujeres proferían, mismos que eran acallados con sendos catorrazos en la humanidad de las insolentes. Una de estas mujeres era esposa de don Emigdio Aldama, uno de los más viejos amigos de mi abuelo, y lo odiaba por sonsacar a su marido, también alcohólico, y más por el hecho de llevar en ocasiones a mujeres de la vida galante que muy a su pesar las tenía que atender, a riesgo de ser silenciada en sus reclamos ante aquellas mujeres. Eso la llevó a desear la muerte de mi abuelo y a buscar quién la ayudara para poder dañarlo, pues creía fielmente en la brujería. En su búsqueda, se encontró a una anciana que iba a vender hierbas en el mercado dominical, y platicando sus problemas coincidieron en que la mejor forma de acabar con él era brujearlo, con un espíritu inmundo. Así, entre ambas mujeres lograron hacerle un trabajo a mi abuelo. Según confesiones de la esposa de Emigdio, lo que hicieron fue cocinarlo en un cementerio e imponerle un espíritu acosador por medio de un entierro, para que no dejara dormir, comer o tomar al viejo. Sin embargo, algo salió mal, ya que desencadenaron algo aún más oscuro y horrible que acabó con sus vidas. Los primeros efectos de la brujería los sufrió el abuelo durante la fiesta a la que asistió. Luego de una fenomenal borrachera, él y sus amigos empezaron a bromear acerca del diablo y sus apariciones en caminos de tierra aledaños al cementerio. Esa leyenda era muy conocida por muchos ahí, pero nadie había visto nada. El abuelo, retando a la suerte, bromeó que iba a ir por el diablo y lo invitaría a tomar con ellos. Los amigos, burlándose, lo retaron y lo llamaron sacatón. Enojado, tiró las sillas de alambre de la cantina donde tomaban y le dio un gran trago a una botella de chamizal. Se fajó, se acomodó su sucio sombrero de palma y tambaleándose empezó a caminar por un camino que conducía a las inmediaciones del cementerio. Los amigos, entre risotadas y burlas, le decían que también trajera muchachas y cigarros. Mientras el abuelo caminaba por entre las calles solas y oscuras del pueblo, se comenzó a sentir enfermo de la panza y vomitaba en cada esquina a consecuencia de la mezcla de alcoholes sin medida. Mareado y tambaleándose, llegó a la entrada del cementerio y se sentó en las escaleras para recuperar las fuerzas. Su cordura se cuestionaba qué era lo que hacía ahí. Sintiéndose algo agobiado, intentó regresar, pero recordó la promesa que había hecho a sus amigos. Le dio un trago a una pequeña botella de mezcal que llevaba con él y emprendió el camino a lo desconocido. La larga barba del cementerio parecía interminable y apenas llegó al final pudo ver unos caminos de tierra, el cual la gente con el paso del tiempo había hecho su andar y que conformaba una Y, la cual conducía a unas parcelas vecinales. La noche estaba iluminada por la luna y se podía ver claramente la llanura a lo lejos y la luz de los focos incandescentes de alguna construcción donde vivía gente que ya dormía. Recordó entonces aquella vieja leyenda en la que se mencionaba que por esos lugares había una cueva en donde podías encontrar al demonio
y encontrar diversos placeres en los cuales podías sumergirte a cambio del alma. Imaginaba esto entre sonrisas de borracho cuando comenzó a sentir algo frío, a pesar de ser una calurosa noche de verano. Le dio el último trago a la botella de mezcal y la arrojó a la pared del camposanto haciéndola añicos. Se acomodó el sombrero y se dispuso a regresar con sus amigos. Se sentía muy estúpido y en medio de la nada. Apenas se giró y dio un paso cuando sintió un aroma peculiar en el aire. Era humo de cigarro que alertó a mi abuelo. Al investigar por los alrededores y las arboledas, se sorprendió de ver a lo lejos en el camino de tierra a una mujer parada sobre un árbol que fumaba. Al principio pensó que se trataba de alguna vecina, pero al mirar mejor se dio cuenta de que era una mujer muy exuberante. Morena de la región, de cabellos rizados, negros y un cuerpo bien formado que invitaba a volcarse en él. Para acrecentar el deseo, la mujer vestía un diminuto vestido rojo que dejaba ver su espectacular figura. Tenía la pierna recargada en el árbol y el detalle de los ligueros negros que sostenían sus finas medias negras hizo que el viejo tuviera una leve pero firme erección. Algo inusual para él. El tiempo y la mala circulación había hecho mella en su virilidad. Los tacones altos que llevaba terminaron por darle un toque sensual, casi pornográfico a la visión del abuelo, el cual se imaginó de inmediato disfrutando de aquella deliciosa mujer. Aquella belleza mujer miró a mi abuelo y haciendo un ademán con su mano lo invitó a ir con ella, en tanto caminaba internándose en el oscuro camino. El viejo, sin pensarlo, caminó rápidamente tras ella, intentando correr y tropezando de manera frecuente por el vértigo producido por el alcohol que a él había ingerido. Entre tumbos y deseos pecaminosos, miraba a lo lejos el andar de la mujer que apenas si se veía. Caminó por un buen rato hasta que se alejó demasiado del cementerio y de las casas, quedando frente a una pequeña barranca en donde vio una especie de casa mal hecha de bloc sin revocar, en donde se escuchaba música y ruido de cantina. Ahí, en medio de la nada, vio la construcción en donde se metió la mujer y lo volteó a ver con una leve sonrisa y sus grandes ojos negros, como intentando que se imaginara lo que iba a obtener si llegaba ahí. Bajó por la pequeña barranca cayéndose y lastimándose con las rocas. Cuando por fin estuvo frente a lo que parecía ser una de tantas cantinas improvisadas, vio una cortina en la puerta y al hacerla a un lado, sus ojos no podían creer lo que miraban. Dentro de aquella casucha había una gran y surtida cantina, repleta de botellas de finos licores y cervezas. Las mesas estaban limpias y nuevas. Lo mejor eran las mujeres hermosas que parecían esperar parroquianos para tomar. Sobre la fina barra estaba apoyada la hermosa mujer del vestido rojo. Destapando una cerveza, salió en un borbotón espumoso que fue tomado de manera sensual por la boca de la mujer. El viejo, sin poder creerlo, entró para degustar de todas aquellas delicias y dar rienda suelta a sus deseos más lascivos con la morena. Caminando lentamente, llegó hasta la barra y tomó la botella de cerveza de las finas manos de la sensualidad, y dando un gran trago de cerveza, selló un pacto que mi abuelo desconocía. Al terminar la cerveza, vio con extrañeza que todo el lugar estaba completamente apagado. Solo era iluminado por una veladora en medio de aquel cuarto. La música, la barra, los licores y las mujeres habían desaparecido. Aquello le causó temor y extrañeza, y cuando apenas iba a salir del lugar, sintió que la muerte le tocaba el alma. Detrás sintió un aire helado, seguido de un bramido que hizo que sus piernas temblaran. Abriendo los ojos y mirando con cautela, se percató que entre las sombras había algo que lo miraba con detenimiento. Su borrachera había desaparecido y la cordura lo abandonó al ver que aquello que lo veía era algo oscuro, más negro que la misma noche, y sus ojos eran un par de destellos que parecían irradiar fuego en las comisuras. Pero lo más aterrador era el par de cuernos retorcidos que parecían salir de aquella cabeza.
eran una especie de cabeza de chivo de cuyo hocico salía un vapor que apestaba todo el lugar a pudredumbre. Aquella cosa parecía estar sentada sobre una silla y tenía cruzadas lo que parecían ser piernas cubiertas de un espeso pelambre que eran rematadas por unas negras y grandes pezuñas hendidas. El abuelo se quedó petrificado sin poder moverse ante la impotente presencia de aquello. Temblando y con el alma en un hilo, se comenzó a orinar encima. No quería respirar, moverse o emitir algún sonido que alertara a la bestia. No supo cuánto tiempo estuvo en el silencio, rodeado de oscuridad y pestilencia, frente a esa horrible aparición. De pronto, el silencio fue roto por una voz de ultratumba que bramó desde los mismos infiernos, preguntándole al viejo: ¿Qué, no me vas a llevar con tus amigos? Dicho esto, el abuelo sacó fuerzas de su terror e intentó correr, pero en eso sintió que la bestia se paró enseguida de su asiento y de un brinco cayó encima del abuelo, hundiéndole la cabeza en la tierra. Luego, ya no supo más. El abuelo despertó en medio de varias tumbas. El sol del mediodía le calaba y el dolor se apoderó de todo su cuerpo. Estaba desnudo y tenía una cruda enorme. Juró por enésima vez no volver a tomar. Como pudo, se paró y se cubrió con unos cartones que estaban a su paso. La gente que estaba en el lugar lo miró con asombro y asco. Estaba cubierto de tierra y tenía múltiples heridas en su cabeza y espalda. No recordaba mucho y entonces, al mirar a los chiquillos con máscaras de carnaval, lo recordó de inmediato. La corriente eléctrica que recorrió su cuerpo lo alertó y recordó lo que había pasado la noche anterior. Corrió con rumbo a la casa de su amigo Emigdio. Estaba tan espantado que se le olvidó por completo su desnudez y su dolor. Al llegar a casa de su amigo, vio con extrañeza que había mucha gente congregada en el lugar. Incluso una patrulla estaba ahí. Escondiéndose, logró llegar a la parte trasera de la casa y tomó una ropa sucia que había en un canasto y se cubrió con ella. Entrando a la casa, vio como la mujer de Emigdio estaba en el suelo teniendo convulsiones y otra mujer a su lado con un rictus de muerte que espantaba a quien lo viera. Parecía que había muerto de miedo, mientras que la otra señora estaba como ida, preguntando qué pasaba. El amigo lo vio con extrañeza y se lo llevó al patio tomándolo del brazo. ¿Qué te ha pasado, pinche compadre?, preguntó con enojo al abuelo. No me vas a creer, compadre. Fue algo tan raro. Tengo mucho miedo. ¿Qué le pasó a tu mujer?, contestó el abuelo. Emigdio le contó que durante la madrugada, al ver que no había regresado a la cantina, todos se fueron y él regresó a su casa. Apenas entró, vio a la anciana, amiga de su mujer, tirada en el piso, doliéndose del pecho, y a su esposa gritando desgarradoramente, diciendo en repetidas ocasiones que el diablo había venido por ellas. Él, sin poder explicarle qué sucedía, tomó a su mujer y le propinó unas bofetadas para hacerla reaccionar, pero todo esto sin éxito. Y ésta cayó al piso rezando con gritos y desesperación, mientras que la anciana, que estaba tirada, agonizaba, víctima de un infarto. El abuelo, al escuchar esto, sintió que sus piernas le fallaban y se sentó en el piso con malestar. Le contó al amigo la experiencia y él no creía hasta que vio las marcas de pezuñas en la espalda del abuelo. Aquello era increíble y todo estaba de alguna forma relacionado. Sin decir más, él se retiró de Tezistepec y nunca más regresó, encerrándose en su casa durante mucho tiempo. A partir de ese momento, el abuelo fue acosado durante mucho tiempo con visiones y presencias demoníacas en su casa en Acayucán. Veía al diablo rondar en su casa por las noches y detrás de él, al andar por las calles y en los potreros donde arreaba el ganado, era aún mucho peor, ya que lo veía caminar en forma de chivo por los abrevaderos. Fue con innumerables brujos y chamanes para poder curarse y nunca lo logró. Vivió y murió solo presa del temor y las enfermedades producidas por el miedo. Cuando nos contó esta historia no lo podíamos creer.
hasta que nos enseñó las marcas de pezuñas en su espalda, que eran cicatrices espeluznantes. A la esposa del señor Emigdio no le fue mejor. También era acosada por seres obscuros. Cada noche y con el tiempo salieron huyendo del pueblo, aunque dicen que eso no les valió de nada. La señora regresó tiempo después para ser enterrada en el cementerio. Con ella se llevó la maldición que le impuso a mi abuelo, que después de todo logró su cometido. Dejó de beber y de parrandear, a costa de la vida de la esposa de Emigdio, la anciana hierbera y mi abuelo. Había cumplido 15 años y me hice novia de José Antonio. Él había sido mi primer amor. Nuestra relación duró unos 3 años y como un noviazgo tradicional, él había pedido permiso a mis padres para ser novios y todo marchaba muy bien. Como un par de jóvenes con muchas ilusiones, planeábamos casarnos en cuanto nos independizáramos y termináramos la escuela, cosa que jamás ocurrió. En aquel tiempo, él trabajaba como reportero en uno de los diarios locales y nos veíamos con frecuencia. Iba a mi casa o en la escuela donde platicábamos, ya que también estudiaba conmigo en la misma prepa. A pesar del poco tiempo que podíamos vernos, nos amábamos mucho y teníamos muchos momentos buenos. Sin embargo, un día, estando en un receso, una de las amigas de mi grupo empezó a decirme cosas que no comprendía, y una de ellas me dijo algo que me cambiaría mi manera de pensar sobre él. Según José, tenía otra relación. Lo habían visto acompañado de una mujer mayor que él. Era una señora de unos 35 años, quien tenía un hijo de 12 divorciada, y José, con apenas 18, pensaba que era una locura. Así que la diferencia de edades era evidente. Después de saber eso, algo se quebró en mí. La relación con él fue otra. Lo amaba mucho, pero después de saber esta terrible verdad, simplemente dejé de quererlo. Decidida entonces, tomé la decisión de dejar de verlo para siempre. Pasaron varios días en que no lo vi y él tampoco demostró querer verme, así que daba por hecho que la relación había terminado. Fue hasta varios días después que se presentó en mi casa, cabizbajo y con el rostro acongojado. Lo vi algo enfermo y a pesar de sus palabras, sentía que no era sincero. Incluso vi una pizca de vergüenza en sus ojos al tratar de evitar ver los míos. José me invitó a cenar y yo me negué porque mis padres no me dejaban salir después de las 7 de la tarde. Él se alteró y discutimos sin remedio. Ahí se terminó todo y yo al cerrarle la puerta me sentí muy rara. Tenía sentimientos, pero no me dejé caer como esperaba. Días después comencé con mi periodo, pero algo andaba mal. Lo que se suponía debía ser una regla de 5 días, se prolongó por 36 con cólicos y sangrados que me debilitaron y me pusieron en riesgo con un cuadro anémico que amenazaba mi vida. Las fuerzas se me fueron con los 11 kilos de peso que bajé durante ese tiempo. Estaba tan mal que tuvieron que llamarle a mi mamá y ella llegó días después. Al verme se preocupó y me llevó de inmediato con un médico especialista y luego de unos estudios determinó que no había ninguna causa para mi problema. Lo mismo dijo el ginecólogo y me dio un medicamento que contuvo el sangrado. Finalmente, un endocrino de la misma forma no encontró ninguna causa para mi padecimiento. Por más extraño que pareciera todo esto, estaba perfectamente bien, excepto la debilidad y las consecuencias por sangrar todos los días. Fue así como terminó extrañamente la relación con José, de una manera caótica y triste. Un par de años después, ya vivía sola en Oaxaca con mis perras. Una mañana, la señora Lidia, vecina que vivía en el mismo lugar que yo, tocó en mi puerta y me dijo que había una señora que buscaba a una persona que no conocía. Salí para ver si podía ayudar en algo. En cuanto abrí la reja de la entrada, me percaté que era una pequeña anciana indígena, vestida con un colorido huipil, descalza y cargaba una bolsa de yute sobre su cabeza.
Al verme me sonrió de una forma dulce y me transmitió una sensación de calma. Me preguntó por una persona que realmente no conocía y luego de darle alguna información me agradeció y se marchó caminando con sus pequeños pasos y ayudada con una vara de bejuco. Apenas iba a cerrar el zaguán cuando la vi regresar. Esta vez su rostro era de preocupación y la dulce sonrisa había desaparecido. Me dijo entonces algo que hizo que sintiera escalofríos y sintiera una tensión por el miedo. Ay, mi niña, te están haciendo daño. Alguien quiere que te mueras. Te hicieron daño desde hace tiempo y falta poco para que se cumpla el plazo. Sin saber qué decir o hacer, me aferré con fuerza a los barrotes de la puerta del zaguán y me quedé mirando a la anciana que percibió mi miedo. Antes de que pudiera decir algo, ella me sonrió y me dijo que me podía ayudar, que fuera a su casa esa misma tarde y que no me cobraría nada. Al no saber quién era, me sentí desconfiada y al notarlo me dijo que era importante que fuera, que me ayudaría. Me dijo dónde vivía y no estaba lejos. Después se retiró caminando sobre sus lentos pasos y me dijo unas últimas palabras. Me conocen como Doña Panchita. Al quedarme intrigada, mi primer pensamiento fue visitar a Lucy y contarle mi extraño encuentro. Mi tía en ese entonces había enviudado. Su esposo se ahogó en extrañas circunstancias. Según la versión de sus amigos, se había metido a nadar y quedó atrapado en un canal de riego, ahogándose sin remedio. Algo improbable, ya que había sido un nadador excelente. La había dejado viuda con 2 hijos con los que vivía en un fraccionamiento desde que habíamos dejado la casa grande, pero su vida fue algo triste y complicada al perder repentinamente a su marido. Ella me dijo que fuera y que me acompañaría. No perdíamos nada con ir a ver. Así que nos fuimos juntos con los niños a la casa que estaba en lo alto de un cerro, en una nueva colonia que había surgido de una invasión. Así que no tenía calles y las casas eran muy humildes, hechas de materiales de desecho, troncos, y los que vivían más o menos bien eran de material, todos con piso de tierra. Preguntando entre los vecinos, dimos con la casa de la anciana. Al llegar vimos que había una reunión. Varias personas parecían congregarse dentro de la humilde casa de la señora. En su mayoría eran indígenas harapientos, pero los que estaban cerca de la anciana, en medio de aquel lugar, vestían un huipil blanco con flores en la cabeza. Doña Panchita parecía estar en una especie de trance, ya que estaba como pasmada y hablando en dialecto. Lucy y yo nos quedamos viendo todo lo que hacían en medio de toda la congregación. Al parecer, respetaban mucho a la señora y estaban absortos en lo que estaba haciendo. Poco a poco nos fuimos acercando al centro de la reunión y todos, tomados fuertemente de las manos, por extraño que parezca, teníamos más curiosidad que miedo de ver todo aquello. Incluso los niños estaban bastante quietos. Mi tía y yo teníamos cierto conocimiento en las cosas esotéricas y extrañas gracias a Lala y sus historias sobre brujas. Entonces nos miramos y dedujimos que en realidad Doña Panchita era medium y podía convocar a los muertos para hablar a través de ella. Eso era lo que estaba pasando. De pronto se hincó con la cabeza agachada y alzó su cabeza para decir unas frases inentendibles. Puso los ojos en blanco y los dedos de sus manos se torcieron de una manera imposible. Se incorporó en tanto Lucy. Los niños y yo nos abrazábamos asustados de ver la tenebrosa manifestación de algo que se introdujo en el cuerpo de la vieja. Comenzó a mirar alrededor del lugar como desorientada. Luego de un rato se nos quedó viendo fijamente y caminó con movimientos de hombre. Al estar frente a nosotros, abrió los ojos y habló. La sensación de incredulidad se cayó cuando reconocí de inmediato la voz que salía de la garganta de la anciana. Era del finado esposo de Lucy. La gesticulación de la anciana era de desesperación y ansiedad. Lucy, Lucy, qué bueno que te encontré.
Me dieron veneno, por eso no regresé. No morí ahogado. Luego de decir esto, su rostro cambió a uno triste e intentó acariciar a uno de mis primos, el cual se refugió tras de Lucy y al ver a la niña comenzó a derramar lágrimas con desesperación. Lucy, escéptica, empezó a preguntarle cosas que solo ella sabía. La anciana le respondió increíblemente a todas con certeza. Al espíritu que supuestamente tenía era de su finado esposo. Luego de muchas preguntas, la anciana comenzó a caminar por los alrededores y parecía que varios espíritus habitaban en ella en un momento, porque comenzó a interactuar con la gente diciendo cosas al parecer que eran ciertas. Yo estaba helada con todo aquello y luego de un par de horas, Panchita se volvió a quedar parada en medio del gentío, respiró hondo y cayó en el piso agotada y con sed. Luego de beber un poco de agua, me miró y me dijo que sabía qué me estaba pasando y me dijo que había que curarme. Necesitaba 9 curaciones para tumbar el trabajo que me habían hecho. Tenía que ir cada tercer día con una escoba de hierbas frescas recién cortadas que me dijo que llevara. Así lo hice por 8 ocasiones en las que fui y me barría en tanto decía algunas oraciones en dialecto. En el último día, aparte de las hierbas, me pidió un par de huevos de guajolote que conseguí en el mercado local y aparte me había pedido un anillo de oro con piedra roja, unos 3 aretes y una cadena del mismo material del anillo y un pedazo de tela roja. En este punto sentí un poco de decepción y sentimientos encontrados. Intuía que el truco terminaría con la pérdida de mis alhajas y que la anciana de algún modo se quedaría con ellas. Estuve a punto de dejar de ir, pero Lucy me dijo que confiara en la anciana. Así que me di a la tarea de conseguir todo lo demás. Casualmente tenía el anillo con rubí, los aretes y la cadena que cargaba cada que iba a ver a la anciana. Hice una especie de bolsita con la franela roja y metí ahí los objetos. Así lo tenía que llevar. Llegó el último día de curaciones. Panchita atizó unos carbones encendidos en un gran anafre y echó las hierbas frescas que comenzaron a ahumar y el olor era intenso, tanto que inundó el cuarto con la fragancia fuerte que despedían. Enseguida tomó un ramo de flores blancas, las arrojó al ahumadero y tomó la bolsita con las joyas y con ella comenzó a frotarme el cuerpo para hacerme la limpia. Escuchaba el tintineo de los objetos al pasarme por la cabeza y un pensamiento de pérdida me invadió. Pensé que no volvería a ver mis joyitas. En ese momento me dijo que pensara en una persona, en aquella que me había deseado mal, aquella que me hubiera maldecido con infelicidad por el resto de mis días. Era algo fuerte aquello, pero no tardé mucho en pensar en esa persona y recordé un episodio de mi vida que creí haber olvidado. Recordé a la mamá de José. Después de que termináramos, él se sumió en el vicio. Su alcoholismo lo llevó a dejar la escuela y a pesar de sus súplicas ya no lo acepté más. Luego su mamá me fue a ver para exigirme que lo dejara en paz o que volviera con él y me negué sin remordimientos. La discusión llegó a tal grado que tuve que sacarla de mi casa, pero antes de irse me dijo que todas las lágrimas y el sufrimiento de su hijo me iba a pesar, que me iba a condenar a ser muy infeliz. Estaba pensando en eso cuando el tintineo de las joyas se dejó de escuchar de una manera extraña. Ya está, esa es la persona. Atrapé a quien hizo el trabajo, por eso se cayó el oro. Te vendrá a pedir perdón, ya lo verás, expresó doña Panchita en tanto apretaba la bolsita. Luego de esto me pidió que extendiera mis brazos. Entre mis manos colocó uno de los huevos y con la otra pieza comenzó a frotar desde la cabeza hasta los pies. En el momento que pasa el huevo por entre mi cuello y hombro del lado izquierdo, al bajarlo por mi brazo del mismo lado, sentí un tirón algo extraño. Era como si algo en el interior de mis hombros y brazos se desgarrara de una manera horrible. El dolor que me produjo esta sensación hizo que doblara las piernas y gritara. Apenas iba a abrir las manos para tocarme donde había sentido el intenso dolor, y la anciana las tomó firmemente en tanto exclamaba: «Por ningún motivo vayas a soltar el huevo, aguanta todo lo que puedas». Siguió con la limpia en tanto me ponía de pie, pero el dolor punzante hizo que viera destellos de colores a mi alrededor. Era intenso y horrible, el esfuerzo mental que tenía que hacer para soportar el dolor. No soltar o ir a romper el huevo apretándolo era extenuante. En tanto Panchita siguió bajando el huevo por mi brazo, el dolor fue en aumento. Sentí que la punzada me recorría toda mi extremidad y hasta que llegó a mis brazos y la punta de mi dedo medio. Durante todo ese momento que pareció una eternidad lloraba y gritaba de dolor.
Estuve a punto de desmayarme cuando la anciana me dijo: «Es todo, niña. Ya salió». Mi corazón latía fuertemente y aún sentía un poco de dolor, así que abrí mis ojos. Mi cuerpo estaba cubierto en sudor y pude notar que de mi dedo medio salía una gota de sangre que cayó al piso. Yo me puse de cuclillas, agotada. Panchita tomó el huevo de mi mano y colocó ambos en una mesa en tanto traía un par de vasos con agua. Con el que me barreo salió algo turbio pero normal en color y aspecto. En el segundo no pude evitar sentir asco. Cuando la arrojó al agua, ésta se enturbió y el interior del huevo era una especie de líquido acuoso de color marrón y hediondo a putrefacción. Luego de exclamar sorprendida, Panchita tomó una bandeja y puso el contenido del vaso en tanto con una vara removía el líquido raro. No pude evitar sorprenderme al ver que algo se movía entre esa asquerosidad. Eran un par de agujas completamente oxidadas las que salieron. Estaba atónita al ver que eso estaba ahí. Era imposible y sin embargo lo estaba viendo con mis propios ojos. Panchita vio aquello y con una voz determinada y segura dijo: «Ese pinche brujo que te hizo el mal ya cayó. Y esa señora que te hizo el embrujo ya se dio cuenta de que le tiramos el trabajo». Luego de esto, puso los restos del huevo, las hierbas y los carbones en una bolsa y me dijo que los fuera a tirar lo más lejos posible en donde nadie los encontrara, y que con eso habíamos terminado. No me pidió nada de dinero por la ayuda. Me regresó la bolsita con las joyas que extrañamente habían perdido su brillo y estaban opacadas. Antes de irme y después de agradecerle me dijo que no me iba a cobrar, pero que tenía que trabajar junto a ella porque yo tenía que estar en la obra. No me pude negar, me sentía en deuda con ella, así que serví de ayudante durante un tiempo en lo que saldaba la deuda y vi cosas que nunca he podido olvidar. Pasaron los años, yo trabajaba en Chihuahua cuando sucedió el terremoto en la Ciudad de México en el 85. Y meses después regresé a Oaxaca para ver a mis familiares y que todos estuvieran bien. Luego de unos días en la ciudad caminaba por el centro y vi un rostro familiar. Era la hermana de José. Después de los saludos me miró con algo de impaciencia y me pidió que fuera a ver a su mamá, petición que se me hizo extraña. Después de tantos años pensé que la señora había fallecido. Me comentó que ella me estuvo localizando entre mis familiares, pero que ninguno de ellos le quiso decir nada de cómo encontrarme. Me dijo que era urgente que la viera. Al preguntarle el motivo, ella con una frialdad me dijo: «¿No te enteraste que José murió en el terremoto?», exclamó molesta y sollozante. En ese momento le respondí que no sabía nada. Me contó que él estaba hospedado en el Hotel Regis cuando sucedió el temblor. Les entregaron los restos que quedaban de su hermano semanas después. Quedé entonces de ir a ver a su mamá y nos despedimos. Le conté a Lucy sobre el encuentro y ella con severidad me dijo que no fuera, que si me había hecho daño una vez lo intentaría de nuevo. Yo no sentí temor. Ya era adulta y sabía muchas cosas para poder protegerme, así que decidí ir a casa de la mamá de José. Apenas me vio, la señora se acercó a abrazarme con fuerza y comenzó a pedirme perdón entre sollozos y una voz llena de arrepentimiento. Le dije que no había nada que perdonar. Entonces me pidió acompañarla y entré a su sala. Estaba como la recordaba cuando llegué a ir durante mi adolescencia. Sobre la pared había varios retratos, pero un par me llamó la atención. En uno de ellos estaba José con su esposa vestida de novia, y él muy guapo con un smoking. En la segunda estaba él solo. Se veía muy gallardo con el traje de boda y la expresión en su rostro era de soberbia. Luego de servirme un café que por supuesto no probé, comenzó a contarme todo lo que había sucedido. Habían pasado ya 6 meses del temblor y empezó a tocar el tema del perdón. Disculpándose me reveló que me había dado unos polvos de brujería cuando anduve con su hijo y que me había trabajado durante mucho tiempo con un brujo. Ella deseaba que no estuviera con él y mucho menos me casara con su amado hijo, al considerar que él iba a ser el mozo de mi familia. En ese momento un torrente de buenos, malos y dolorosos recuerdos me invadieron. Todos a la vez y mi corazón latió fuertemente en tanto comencé a llorar con coraje y sentimiento al saber eso. El amor de quinceañera que sentía por José surgió de nuevo en un torrente cálido cuando le grité a la señora el por qué había hecho eso. Ella llorando tan solo me pedía perdón en repetidas ocasiones. Me dolió y me dolió muchísimo enterarme de la verdad. Entre lágrimas de dolor y vergüenza la señora empezó a decirme que estaba muy arrepentida y que había prometido contárselo todo a José si aparecía vivo, que se humillaría ante él para revelarle la verdad de sus acciones erradas, ya que ella había sido culpable de que él nunca alcanzara la felicidad desde que terminamos por causa de ella. Su vida había sido infeliz, en su matrimonio fracasó porque nunca pudo olvidarme. No terminaba de decir esto cuando sentí un frío que me caló en mi costado y el ambiente en la sala se hizo más denso.
Por unos instantes pude ver surgir una sombra oscura en la realidad que se movía hacia donde estaba el cuadro de José, y este se balanceó como si una fuerza invisible lo moviera con violencia, tanto que terminó cayéndose y el cristal haciéndose añicos y rompiéndose el marco. La señora al ver esto entró en pánico y gritó el nombre de su hijo en tanto pedía que la perdonara. Yo llevé mis manos a mi rostro y comencé a llorar muchísimo. Al ver el mal estado de la señora, corrí a abrazarle y le dije con sinceridad que la perdonaba, que no había rencores y que sí había amado mucho a su hijo al igual que él a mí. Luego de un rato nos despedimos y ella me pidió visitar la tumba de José. No sabía si los restos que encontraron en los escombros eran de él, pero le habían hecho su funeral. Yo no quise saber más del asunto y me alejé de esa familia. Seguí con mi vida y de ese penoso momento que me marcó para siempre solo queda este doloroso recuerdo. En la Ciudad de México, en este mismo año, con la tecnología que avanza a pasos agigantados, jamás pensaríamos que una situación como la que estoy por narrarles pudiera suceder. Pues podría ser más un cuento o una novela a ser todo una realidad. Para ser exactos, esto pasó en una colonia llamada El Raudal, un barrio común y corriente como algunos de la Ciudad de México. Era una zona tranquila donde vivía gente de clase media. Esta colonia quedaba muy cerca del centro de la ciudad. Como toda colonia o barrio, como quieran llamarle, habitan niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. En la colonia, una nueva vecina estaba llegando en el camión de mudanza. Compró una casa que ya tenía tiempo deshabitada. Era una mujer soltera, al parecer de unos 34 años, alta, de piel blanca, pelo largo, una figura bien torneada. En verdad, era una mujer bella. Ella llegaba a vivir sola, supuestamente se dedicaba a la docencia en la escuela primaria. Tenía un aspecto agradable, una sonrisa que adornaba su rostro. Los vecinos que andaban por ahí se acercaban a ofrecerle el saludo, e incluso los varones le ofrecían ayuda para acomodar sus cosas. «Muchas gracias», dijo aquella mujer. «No necesito su ayuda. Los hombres de la mudanza se encargarán. Pero gracias. Yo me llamo Luisa Mondragón». Así, muy cortésmente, saludó a sus nuevos vecinos. No era un acontecimiento raro lo que pasó ese día, pero nadie imaginaba que esta mujer, debajo de esa sonrisa hermosa y su agraciado aspecto, escondía un oscuro secreto que a todos les cobraría factura y más a los más pequeños. Esta mujer entró a su casa y como una persona común y corriente desempacó y acomodó todas sus cosas. Dejó un cuarto totalmente vacío, pues este lo ocuparía para sus fines oscuros y macabros. Sacó unas cajas enormes y las arrastró hasta aquel cuarto. Estando adentro, sacó un bote de pintura negro y como si fuera muy normal, se puso a pintar las paredes y el techo completamente de color negro. Salió de ahí en lo que el cuarto se secaba. Subió hasta el baño y se dio una ducha. Bajó a la cocina y se preparó un pequeño refrigerio. Ya que había caído la noche, la mujer regresó al cuarto y de la caja sacó una especie de topper con una sustancia o pintura color rojo. Metió una pequeña brocha de mechón fino y empezó a dibujar unos símbolos muy extraños en las paredes. Subió a una pequeña escalera y en el techo pintó una escritura o un idioma o dialecto desconocido. Colocó unas repisas y colocó unas enormes velas gruesas color negro y únicamente dejó el cuarto iluminado por la luz de estas velas. También puso una especie de mesa muy fina de madera de roble con unas runas muy extrañas. Acomodó todo ese cuarto de una manera muy extraña con cosas y amuletos muy raros. La noche avanzaba más y daban la 1:43 a.m. La mujer seguía en ese cuarto. Se acercó a un enorme espejo que parecía muy antiguo y se vio en él. Pero en aquel espejo no reflejaba a aquella mujer hermosa. Aquella mujer, viéndose en aquel espejo, repitió: «Ya es hora, empecemos con tu mandato, mi señor Satanás». Los planes macabros o el mandato satánico que le habían encomendado a esta mujer eran, en serio, muy mórbidos, muy fuerte de toda creencia humana.
Todo comenzó cuando Luisa, a la edad de 9 años, descubrió que su madre se dedicaba a la brujería, pues la sorprendió cuando su madre hacía un rito en el ático de su casa. Sorprendida, Luisa observaba a su madre que invocaba fuerzas demoníacas y que vertía sangre en un cáliz sobre su cabeza y temblaba como si estuviera teniendo una convulsión o espasmos. Veía cómo la cara le cambiaba a su madre y el ambiente del cuarto era frío y pesado. Observó hasta el final, pero no se atrevió a confrontar a su madre, así que bajó a su cuarto y no dijo nada. Fue hasta la edad de 13 años cuando su madre le dijo que quería hablar con ella y le contó todo lo que ella hacía y cómo había iniciado su camino en la brujería. «Hija», dijo su madre, «tienes que saberlo, pues tú también tienes ese don, te lo voy a explicar. A mi madre le enseñó su madre, y a la vez su madre, y también su madre, y así ha sido desde siempre. Esta cadena interminable, quizá yo no quería esto para ti, pero no puedo romper la línea de sangre, de lo contrario, vamos a sufrir las consecuencias y la maldición caerá sobre nuestras generaciones venideras e incluso sobre las pasadas, y el mandato que se nos encomendó. También sabremos tu don secreto, yo ya lo sé, pero tú tienes que decirlo, y también vas a hablar con nuestro amo». «Claro, madre», respondió Luisa. «Primero que nada», le dijo su madre, «te felicito, pues has sido una excelente aprendiz. En tu desarrollo escolar fuiste la mejor siempre, le agradas a mi señor y eres increíblemente fuerte. Tus habilidades están desarrolladas por completo, pero ahora te diré por qué no conociste a tu padre. Nosotras las brujas podemos procrear con un hombre que nosotras elijamos. No tenemos varones a menos que se nos pida tenerlos por mi señor, pues también lo proveemos de sacerdotes para sus sectas. A los varones los preparamos para ser grandes brujos y sacerdotes. Sin embargo, tú ya estabas elegida y solo se me permitió tenerte a ti. Así que tu padre fue el elegido, pero no creas que no lo amaba. Claro que lo amaba, pues eso nos está permitido, ya que así cuando culminamos en el acto con nuestra pareja es la mayor ofensa hacia Dios, pues un hijo se hace engendrar con amor. Es una vida tan pura y tan inocente que corromperla es un pecado mortal. Quizá lo que te voy a decir te duela, pues es tu padre. Pero cuando terminamos de criar a nuestra hija o hijos y ya no necesitamos a la pareja, los sometemos a un ritual que día a día va acabando con su salud hasta que por fin un día muere. La gente y los doctores jamás detectan lo que hacemos para que mueran. Lo toman como una muerte por causa natural. Así que yo tuve que matar a tu padre, pues así era el mandato. Y tú también tendrás que hacer lo mismo, hija, cuando conozcas al hombre que amarás. Y el que va a ser tu proveedor, tu hombre, hasta que se cumpla con el mandato. Lo que ahora sabrás es el fin que tiene nuestra familia, lo que tenemos que hacer para nuestro señor Satanás. Sonará cruel y descabellado, pero lo que nos ha mandado hacer es cazar y matar a todas las almas inocentes. Para nuestro enemigo, el Dios del cielo, es una ofensa mortal, pues él ha dicho: «Dejad que los niños se acerquen a mí, pues de ellos es el reino de los cielos. Hay de algunos que se atrevan a corromper a uno de estos pequeños». Sin embargo, a mi señor Satanás esto no le importa, y por eso nosotras estamos aquí. Mi señor nos da los medios económicos, nos da todo lo que necesitamos para que vivamos bien y no nos falte nada. Él nos da riquezas y poder. Pero lo que tenemos que hacer quizá es desagradable y atroz, porque es nuestro mandato, y si no lo hacemos nos va a ir muy mal. Sé que te costará algo de trabajo al principio, pero te vas a acostumbrar. Debes de traer a los niños y matarlos tú misma, someterlos a un ritual y luego liquidarles su juventud. Es algo que se te otorgará. A ti jamás te llegará la vejez, siempre serás hermosa ante los ojos de los demás. Parecerá un hechizo ante los demás, pero nada más tú sabrás tu edad. Tampoco se te es forzado que elijas pronto al hombre con quien quieras procrear, así que toma tu tiempo y disfruta tu soltería, pues puedes dar desenfreno a tus pasiones, ya que para nosotras el pecado no existe. No seguimos los mandamientos de Dios del cielo, así que disfrútalo. Me debo separar de ti, pues soy más vieja de lo que tú sabes, y debemos cambiarnos de región en región, incluso a veces de país para no levantar sospechas.
Ahora empezarás tu camino sola. Estoy de acuerdo, madre, dijo Luisa, y comprendo que lo que hiciste es porque así tenía que ser. Gracias por tus enseñanzas y por estar a mi lado siempre. Estoy lista, madre. Quiero conocer a nuestro señor Satanás. Bien, mi niña, él te dirá tu don, aunque pienso que ya lo sabes. Durante tu proceso de aprendizaje no lo puedes usar hasta que conozcas a nuestro Señor, así que empecemos el ritual y Él vendrá ante nosotras. Luisa y su madre en ese entonces prepararon todo para el ritual en el sótano de su casa. Tenían que pintar una estrella satánica en el piso con sangre de un animal, poner unas enormes velas negras para que el cuarto fuera iluminado. Tenían que poner un libro muy viejo que había pasado de generación en generación en su familia entre las mujeres, ya que este libro tenía el ritual y la invocación que tenían que realizar para que el mal señor de la oscuridad se hiciera presente. Tardaron un rato en preparar todo y después empezaron el ritual. Las dos estaban ahí en el cuarto, que estaba únicamente iluminado por las enormes velas negras. Tomaron el libro, cada una de un lado, y juntas dijeron las palabras que estaban subrayadas en el libro. Tomaron un cuchillo cada una e hicieron un corte en sus respectivas muñecas. Salió un poco de sangre, la dejaron caer sobre aquella estrella y esperaron. Lo que pasó después fue raro y estremecedor. El cuarto empezó a tornarse muy frío y el ambiente pesado. Una oscuridad empezó a dominar el cuarto. La flama de las velas parecía irse extinguiendo poco a poco, como cuando una lluvia empieza a perder fuerza hasta que se detiene. El libro increíblemente cayó al suelo, pues aún lo tenía la madre en las manos, pero cayó bruscamente, pues se hizo muy pesado, golpeó con brutalidad el piso e hizo que el ruido resonara en todo el cuarto. De un rincón salió una especie de niebla que empezó a envolver todo el ambiente. Poco a poco se fue disipando hasta que, entre la niebla, empezó a hacerse clara la figura de un humano. Pero no tenía un aspecto de hombre viejo y carcomido por los años. Al contrario, se veía fuerte y rebosante de buena salud. Un color de piel blanco, una barba abundante pero bien acomodada. Vestía un traje elegante negro, unos zapatos brillantes y bien lustrados, unos ojos grises y penetrantes. Se dirigió hacia ellas y les dijo con una voz clara, autoritaria y sublime: «Aquí estoy, el ritual es un éxito. Sin embargo, como ustedes ya saben, yo soy un hombre fiel, sirviente de mi señor Satanás. Él jamás se dejará ver por alguno de ustedes, a menos que sea alguien que mi señor tenga contemplado para algo grande. Sin embargo, tengo órdenes de hacerles saber algunas cosas. Mi señor manda decir tu don, mujer», refiriéndose a Luisa. «Es que tus habilidades no tienen límite. Puedes aprender cualquier clase de brujería, ritual y habilidad. Eres poderosa y privilegiada por la fecha en que naciste». Ella nació un 31 de octubre, un día importante en el satanismo. Así que, mujer, el mandato es que tienes que recaudar la mayor cantidad de almas de niños para mi señor Satanás. Él sabrá compensarte muy bien, tiene algo grande para ti y en algunos años él personalmente se te presentará. Ahora me voy a ir, ya tienes tus instrucciones, ahora a trabajar para mi señor. Recuerda, aquí no aceptamos errores ni traiciones, eso se paga muy caro, así que es mejor que cumplas con el mandato. Ahora, ten suerte y que mi señor y sus ángeles caídos estén en ti». Cuando aquel demonio, fiel sirviente, o más bien ángel caído, terminó de hablar, poco a poco se fue disipando su figura, hasta que ya no fue visible en el cuarto. Todo regresaba a la normalidad. Luisa y su madre se pusieron de pie y apagaron las velas acomodando el cuarto. Salieron de ahí y hablaron de lo sucedido mientras tomaban el aliento. Cuando terminaron, subieron a dormir a sus cuartos y así terminó ese día. Luisa en su mente recordó todo esto y mucho más de lo que había pasado años atrás. Subió a su cuarto y se dispuso a dormir, pues apenas empezaba su misión en este nuevo lugar donde marcaría la vida de todos. Lo peor estaba por venir, ya que esta mujer, esta sirviente del mismo Satanás, estremecería a esa comunidad con las atrocidades que apenas se estaba maquilando para este nuevo lugar. Era un nuevo día. Luisa se disponía a ir a su trabajo, pues había pedido su cambio de escuela al nuevo lugar donde vivía.
Ella era maestra de kinder, muy conveniente para su fin maquiavélico. Salió de su casa y fue caminando hasta la escuela. Le quedaba muy cerca, así que fue por eso que optó caminar. Iba tan hermosa como siempre, aunque ella misma, o más bien solo ella, sabía que su aspecto verdadero no era más que desagradable, y que si no estuviera bajo un poderoso hechizo, la gente quedaría aterrada de su aspecto viejo y descuidado, de la marca de los años que dejaron en ella. Llegó entonces al salón, se presentó ante sus nuevos alumnos, criaturas inocentes, alegres y que empezaban su camino en la vida. La maestra dio su clase normalmente, pero en su mente ya estaba maquilando su primer víctima, la primera alma que entregaría al mismísimo diablo. Terminó su clase y los niños se fueron a sus casas. Ella se quedó a cerrar el salón, pero en un papel anotó la dirección del pequeño niño llamado Alex. Su primer víctima estaba lista para caer en sus garras. Salió de su casa y caminó hasta la dirección que había anotado, ya que los niños de ahí vivían en el barrio. Llegó a la casa del niño y tocó la puerta. Abrió la mamá del pequeño y dijo: «Hola, buenas tardes, ¿qué se le ofrece?» «Hola, buenas tardes», respondió Luisa. «Yo soy la nueva maestra de Alex y vine hasta acá porque se le olvidó su cuaderno de tareas y se lo traje, pues debe hacer la tarea que hoy les dejé». Obviamente, la maestra Luisa había preparado todo para poder tener una excusa, llegar hacia la casa y ver cómo iba a llevar a cabo su cometido. «Pase por favor, maestra», dijo la mamá. «Muchas gracias», respondió Luisa. «Alex, baja por favor». «¿Qué pasa, mamá?» «Dale las gracias a tu maestra, te trajo tu cuaderno». El pequeño le agradeció a su maestra y ésta respondió: «Bueno, yo me voy, muchas gracias, nos vemos mañana en el salón de clase, pórtate muy bien». Se agachó y le plantó un beso hipócrita y traicioneramente, como lo hizo el mismo Judas al entregar a nuestro Dios. Llegó a su casa, se preparó algo de comer, para después subir a dormir. Despertó exactamente a las 11:45 p.m. Era hora de ir a cumplir su mandato maldito. Se puso de pie y fue al cuarto de operaciones. Se puso un manto negro con capucha, tomó un pequeño frasco con un pañuelo envuelto en la tapa. Salió sigilosamente por la puerta detrás de su casa y se encaminó a la casa del pequeño. Tardó unos minutos en llegar. Luego se aseguró de que nadie estuviera por ahí y fue a la parte de atrás de la casa del niño. Llevaba una pequeña llave muy extraña. Al introducirla en la cerradura, se abrió silenciosamente. Ella entró y la volvió a cerrar lentamente. Se aseguró de que nadie estuviera despierto, así hacía más fácil que nadie se percatara de su llegada. Subió las escaleras lentamente y en silencio. Ya sabía cuál era la habitación del pequeño. También vio que en la habitación de los padres estaba la puerta entreabierta y la luz prendida. Ella pasó lentamente y sigilosamente. Entró al cuarto del pequeño, que estaba con la puerta entreabierta y con una lámpara que emanaba una pequeña luz. El niño estaba profundamente dormido. Luisa se paró frente a él y en su cara se pintó una sonrisa burlona y mórbida. Luisa estaba parada frente al niño. Tomó el pequeño frasco que traía en su bolsa y el pañuelo que venía arriba de la tapa. Lo volteó y quedó impregnado en el pañuelo una sustancia extraña. Se acercó lentamente al niño y le puso el pañuelo en la boca y en la nariz. El niño, asustado, dio un salto repentino, pero la bruja lo sostuvo firmemente. No lo dejó moverse ni un instante, lo mantuvo quieto unos 10 segundos hasta que volvió a caer dormido. Tomó la cobija del pequeño y lo envolvió ahí, lo levantó y lentamente salió del cuarto. Sigilosamente y cautelosamente iba recorriendo el pasillo de la casa, pasó por la puerta de sus papás con mucho cuidado, bajó la escalera y salió por una puerta de atrás. Tomó camino para irse a su casa, luego llegó al patio trasero, entró a su casa, se dirigió a su maldito cuarto de operaciones, puso al niño sobre el piso. El niño inmóvil, profundamente dormido sin saber lo que le esperaba, sin imaginarse lo que sufriría. La bruja tomó un pedazo de cuerda y lo ató a sus pequeñas piernas y manos.
El cuarto, iluminado por esas enormes velas negras, daban ya las 12:45 p.m. Puso al niño sobre el pentagrama y se quitó aquella túnica y la puso en la mesa. Se arrodilló frente al niño y empezó a decir unas extrañas palabras. Estaba haciendo un ritual. El niño seguía profundamente dormido. Luisa fue hasta un pequeño mueble con cajones que tenía ahí en su cuarto y sacó una daga de plata con una piedra negra incrustada en el centro de la empuñadura. Trajo el libro y diciendo unas palabras se acercó al pequeño niño y le quitó la ropa. Sin ninguna piedad, empezó a cortar en su cuerpo diferentes símbolos. La sangre escurría del pequeño cuerpo y caía en el pentagrama. El niño no se movía, estaba sometido en un ritual que lo dejó dormido. La bruja estaba haciendo un ritual para que la juventud del pequeño pasara a ella. Cuando terminó de cortarlo con todos esos símbolos en la piel, clavó la daga en el pecho del pequeño niño y así terminó con su vida. Sacó un objeto más grande, como un gran machete, y cortó la cabeza del pequeño. Hizo un orificio en la parte del cuello y la sangre comenzó a salir. Ella mórbidamente bebía la sangre que derramaba de la cabeza del pequeño. La bruja terminó el ritual y para terminar cortó en pedazos el cuerpo del pequeño, lo metió en una bolsa negra y lo enterró en su patio. Entró de nuevo a la casa, se dirigió a su cuarto y así terminó esa noche con la primera atrocidad de muchas que vendrían por parte de la maldita bruja. Luisa se disponía a ir a su trabajo normalmente como otro día más. Para ella la atrocidad que había cometido era una simple travesura, pues no sentía el mínimo remordimiento. Llegó a su salón y saludó a sus alumnos. Sabía que faltaba uno y burlonamente dijo a los pequeños: ¿no saben qué pasó con su compañero que falta? ¿Por qué no vendría? Los niños se quedaron callados. Bueno, niños, empecemos la clase de hoy. Saquen sus cuadernos de tareas para revisarlos. De pronto, tocaron la puerta del salón. «Pase», dijo Luisa. «Buenos días, maestra. ¿Puede venir un momento a la dirección?» Era la directora de la escuela. «Claro, vamos». «Niños, regreso en un momento». Luisa caminó hasta la dirección y entró. «Pase por favor, maestra», dijo la directora. En la dirección estaba la mamá del niño que había matado la bruja la noche anterior. «Maestra», repitió la directora, «ha pasado algo grave. La señora está preocupada, pues su pequeño desapareció. Es un pequeño de su clase, maestra». «Sí, directora, ayer lo vi en la casa de la señora. Le llevé un cuaderno de tareas al niño». «Así es», dijo la maestra del pequeño. «Maestra, mi niño no aparece. En la mañana no estaba en su cama. Temo que alguien entrara y lo secuestrara, o que se saliera de la casa y se perdiera. Usted, maestra, no sabe nada. Lo que sea, podría ayudarme». «No me diga eso», dijo la maldita bruja. «Qué mal, señora. Yo no lo he visto desde ayer que le entregué el cuaderno. Yo me regresé a mi casa y no supe más, pero dígame si le puedo ayudar en algo. Con mucho gusto lo haré». «Maestra, gracias. Le suplico que pregunte a los niños si lo vieron o si no estuvo con alguno de ellos». «Claro, señora, no se preocupe, yo voy a tratar de hacer lo posible. Puede retirarse a su aula», dijo la directora. Salió de la dirección y por dentro no podía contenerse la risa burlona de saber lo que había hecho, pero no sentía nada de remordimiento. Al contrario, ya planeaba su siguiente víctima. Llegó al salón y ese día terminó normal. Sin embargo, había algo que le llamó la atención, pues en el recreo escuchó que la pequeña Nadia había invitado a los pequeños a una pijamada en su casa para ese día. La bruja pensó que tendría más víctimas y ya planeaba cómo le iba a hacer. La bruja sabía dónde iba a ser la pijamada de los niños. Después transcurrió el día normalmente. Ya eran las 8 p.m. Ella estaba en su cuarto de operaciones planeando muy bien su estrategia, pues serían varios niños y si algo salía mal, la podrían descubrir hasta que por fin lo decidió. Ocuparía a un demonio muy poderoso para que le ayudara a hacer su ritual y hacer que los pequeños no despertaran. Era un riesgo, pues si no se hacía bien el ritual, no funcionaría y la descubrirían.
El precio que tenía que pagar para que el demonio la ayudara era alto, pero también, si el plan salía bien, la recompensa sería aún mejor. Lo que tenía que hacer era dar de su sangre, derramarla en el altar y hacer la invocación. Para la bruja, su sangre era muy preciada, pues para seguir joven y aparentar de su belleza necesitaba de sangre inocente, la cual no era fácil de conseguir. Sabía que dar de su sangre la debilitaría un poco, pero también sabía que cuando tuviera en sus manos a todos los pequeños, recobraría todo y al triple. Hizo el ritual y cortó uno de sus brazos y derramó la sangre necesaria. De repente, en el cuarto, el ambiente se tornó frío y espectral. Salió humo que emanaba del suelo, y poco a poco se fue haciendo visible la figura de una criatura malévola que tenía forma de animal. Más específicamente, la cara era como de un hombre, pero las orejas, pelo y boca eran como las de un caballo. El cuerpo también era extraño, pues el torso era un hombre, pero de la cintura para abajo era de un macho cabrío. Tenía pezuñas, las manos eran de hombre, pero con las uñas largas, los dedos esqueléticos y alargados, los ojos grandes y redondos, con las pupilas totalmente negras. En la espalda le salía una especie de alas, como de murciélago. Con voz grave y firme, la criatura grotesca le dijo a la bruja: «He aceptado tu pago por mi ayuda. Ahora dime, ¿qué es lo que quieres?» «Voy a salir. Necesito que vayas conmigo y desates de un poderoso hechizo para que ninguna de mis víctimas pueda moverse mientras hago mi acto. Y también que me ayudes y me des de tu poderosa y maldita bendición para que me vaya bien en esta encomienda». «Eso es muy sencillo», dijo aquel monstruoso ser. «Acepto ir contigo. No pierdas más tiempo y vamos ya». La bruja salió de su casa con su manto negro y su morral donde llevaba según ella sus instrumentos. Para su fortuna, la casa donde estaban los pequeños estaba muy cerca, a la vuelta de la manzana, así que caminó entre la oscuridad para pasar desapercibida. Cuando llegó hasta la casa, su cara hizo muecas de alegría, pues su premio de juventud y belleza falsa estaban ahí en las pequeñas e inocentes almas. Ahora tenía un poderoso aliado que le ayudaría a que todo saliera bien. Estaba a punto de entrar y de masacrar a los pobres niños inocentes. Sonreía mientras observaba la casa y se dijo a ella misma: «Es la hora». La bruja estaba ahí afuera, parada en la entrada de la casa, donde estaban sus pequeñas víctimas. Traía pintado en el rostro una sonrisa burlona. Convocó a aquel demonio que le iba a ayudar a hacer su maldito acto. «Anlon, el poderoso, el guardián de las llaves del infierno, hazte presente, necesito tu ayuda». El aire parecía soplar lentamente. El tiempo se detuvo por unos instantes y apareció aquella espantosa figura. No había nadie alrededor, solo las luces de la casa encendidas. «Ahora, dime qué es lo que quieres», dijo aquel demonio con voz gruesa y autoritaria. «Quiero que a todos los que están en esta casa los sometas a un sueño profundo, pues necesito entrar y hacer de ahí lo que tengo planeado, ya que son mis víctimas y no puedo llevarlos a mi altar maldito». «Está bien», dijo aquel maldito ser. «Eso es muy fácil, pero te digo que solo lo puedo hacer por 2 horas». «Está bien, me apresuraré». «Bien, entonces empecemos». Aquel ser dijo unas extrañas palabras en un idioma aberrante. Terminó de citar su dialecto maldito y dijo: «Ahora está hecho. Puedes empezar. Recuerda, solo tienes 2 horas». «Bien, bien», dijo la bruja. Empezó a sacar una especie de llave muy rara, pero cuando la introdujo en la cerradura de la puerta, esta abrió fácilmente. Entró a la casa y vio que los padres en la sala estaban profundamente dormidos. Subió las escaleras para llegar al cuarto de la pequeña. Abrió la puerta y vio a todos los pequeños ahí dormidos. Eran alrededor de 6 niños. Una sonrisa se pintó en su rostro. Sabía que estaba frente a la gran oportunidad de tener a tanto inocente frente a ella para cumplir su cometido. De su bolsa que siempre traía, sacó un frasco de una sustancia roja muy rara. En el centro del cuarto pintó una estrella satánica, sacó su fina adaga y empezó a hacer una atrocidad.
Primero, con una cuerda, ató a todos los pequeños de manos y pies, como formando un círculo alrededor de la estrella. Los puso sentados. Ella se puso en el centro de la estrella, en medio de los pequeños, y alzó los brazos y dijo: «Heme aquí, mi señor, cumpliendo tu mandato, hoy y siempre. Tú eres mi maestro, el señor de los secretos, y del oscuro te doy este sacrificio». Empuñando la daga, fue hacia los pequeños, y de uno a uno les fue sacando sus pequeños ojos, y fue cortando las manos de todos los pequeños. Ellos no se quejaban ni gritaban, pues estaban bajo el hechizo de aquel demonio. La bruja se reía mientras hacía su acto maldito. Terminó de cortar las manos y sacar los ojos de los pequeños. Se volvió a poner en el centro de aquella estrella y repitió: «Ya está hecho, mi señor Satanás. Bendíceme y dame de tu oscuridad eterna». Los ojos los metió en una bolsa que traía. Las pequeñas manos las puso en el centro de la estrella, apilándolas como rocas, pero las acomodó a modo de hacer una señal muy rara. Apagó la luz, pero dejó una vela que alumbraba el cuarto, como una ofrenda maldita para el mismo diablo. La bruja salió de la casa sonriente y rejuvenecida. Se dirigió a su casa, y esa noche pasó desapercibida, pues nadie la vio ni supieron que ella estuvo ahí. Pasaron las 2 horas. Los padres despertaban lentamente, pero subieron corriendo al cuarto, pues escucharon los lamentos de los pequeños. Corrieron hasta el cuarto, abrieron la puerta y descubrieron la atrocidad que ahí había hecho aquella mujer. Soltaron un grito de horror al ver a los pequeños sin ojos y sin manos que lloraban ahí amarrados en el centro del cuarto, el cual se sentía frío y escabroso, únicamente iluminado por una vela negra que hacía más macabra la escena. La policía llegó junto con las ambulancias que trasladaron a los pequeños a un hospital. En verdad, era terrorífico ver cómo los pequeños no tenían ni manos ni ojos. La policía acordonó toda la zona para buscar pistas. Los padres de todos los pequeños estaban en el hospital. Lloraban, maldecían y perjuraban que si encontraban al responsable de esta atrocidad, lo quemarían vivo. Uno de los papás mencionó que el niño que habían secuestrado también iba en la misma clase y desapareció misteriosamente. Era raro que en la misma clase pasara todo esto, pero a nadie se le pasaba por la cabeza que la maestra nueva sería la bruja autora de todos estos actos. La policía llegó al hospital con un inspector que fue con los papás y les dijo que investigaría y encontraría al responsable o responsables. En eso salió el doctor y les avisó a los papás que solo uno de los pequeños había sobrevivido, los demás habían muerto desangrados. Los padres estallaron en lágrimas y en gritos de dolor que retumbaron hasta en el más mísero pasillo del hospital. La bruja llegó a su casa y traía esa sonrisa sacabona en la cara al saber que en una sola noche tomó la vida de muchas criaturas inocentes. Como una niña que recibe su capricho, se fue a dormir feliz. Por la mañana ya sabía que iría a su trabajo, a hacer su cara de hipócrita y poner su máscara de falsedad ante todo el mundo, que no se imaginaba lo perversa que era. Ya llegando la hora de irse al trabajo, se levantó, se dio un baño, se cambió, se preparó su café de siempre y se dirigió al trabajo. Llegó a su aula y ya le estaban esperando varios padres de familia y el inspector de policía. Hipócritamente dijo: «Buenos días, ¿qué pasa?». La directora, que también estaba ahí, se acercó y le dijo: «Maestra, ha ocurrido una tragedia. Varios pequeños fueron víctima de un demente». «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó la bruja. En eso se acercó el inspector y le explicó lo sucedido. «Dios mío», exclamó la bruja, «qué brutalidad. Debemos hacer algo para que esto no acabe». «Efectivamente», dijo el oficial, «por ahora los niños se quedarán en sus casas. Toda la escuela fue avisada y descansarán 3 días, por lo que estaremos investigando». «Me parece bien, inspector. ¿En qué puedo ayudar yo?». «En nada, maestra. Solo quédese en su casa. Cualquier cosa rara que vea, llámeme. Tome mi tarjeta». «Claro que sí, oficial». «Maestra», dijo la directora, «retírese, por favor». La bruja dio media vuelta y se fue. Pero uno de los padres tenía una sospecha sobre la maestra, pues apenas llegó y se desató esa ola de crueldad hacia los pequeños.
Sin que nadie se diera cuenta, salió detrás de la bruja y la fue siguiendo hasta su casa. La bruja entró y sentía que alguien venía detrás de ella y se dio cuenta de que era un hombre que se encontraba en el salón y la había seguido hasta ahí. Para no dar sospechas, hizo su rutina normalmente. Aquel hombre que la espiaba tuvo mucha paciencia y no dejó de esperar para ver si la mujer hacía algo raro. Incluso ya eran las 11 de la noche y él seguía ahí. Obviamente la bruja sabía que este hombre estaba ahí y que la observaba. Ella se metió a una puerta en la planta baja de su casa. Aquel hombre se quedó viendo hacia la puerta, esperando a que saliera de ahí. Sin embargo, la bruja salió por otra puerta detrás y lentamente, empuñando su daga, caminó hacia el hombre que la veía y esperaba a que ella saliera por otro lado. Lentamente se iba retirando. Pero la bruja se acercó hasta aquel hombre que esperaba que ella saliera por otra puerta. Pero no, la bruja venía detrás de él y en un movimiento rápido y certero le clavó la daga en la espalda y la deslizó hacia abajo, despedazando a aquel hombre. Lo tomó de las piernas y lo arrastró hasta dentro de la casa. Lo metió a su cuarto de operaciones y allí pensaba en cómo se podía deshacer del cuerpo. Tomó una decisión bastante inteligente, con lo cual acabaría con el misterio de los niños muertos. Lo que pensó fue utilizar el cuerpo para hacer responsable a aquel hombre de las matanzas recientes. Lo dejaría donde lo encontraran y pondría una nota que supuestamente el mismo hombre habría escrito. La noticia diría que no aguantaba la conciencia ni la culpa de haber matado a los pequeños y que se suicidaba porque no podía vivir más con la culpa. Era un plan muy astuto, pero ella estaba inquieta. Sabía que tal vez era un plan bueno, pero tenía que ejecutarlo de manera perfecta. Pero ¿cómo sucedería si la herida la tenía en la espalda? Era bastante complicado. Sin embargo, se le ocurrió algo de último momento, y ese mismo día en la madrugada ejecutaría su plan que la libraría de ser sospechosa. Esperó a que dieran las 4 de la madrugada, bañó el cuerpo de aquel hombre en alcohol y lo subió en una especie de carreta. De ahí lo llevó a su patio de atrás, siendo muy cuidadosa, miraba que nadie pudiera darse cuenta de su presencia. Arrastró a aquel hombre hasta el centro del vecindario y lo sentó en una esquina donde dejó una nota a 1 metro del cuerpo. Así la podían encontrar y después le prendió fuego al cuerpo. Corrió como loca, pero teniendo cuidado que la carretera no hiciera tanto ruido. El cuerpo empezó a quemarse. Nadie salía, pero la bruja pensó en todo y por eso ejecutó rápido el plan, pues antes de salir a dejar el cuerpo, hizo una llamada anónima a las autoridades para que llegaran al lugar. Sin duda, fue una jugada inteligente, pues con la llegada de las autoridades alertarían a todo el vecindario, encontrarían la nota del hombre echándose la culpa y así alejarían las sospechas de las matanzas. Las autoridades llegaron haciendo ruido y todos los vecinos salieron de sus casas alarmados y veían con horror el cuerpo de aquel hombre que se quemaba. Encontraron la nota, la leyeron en voz alta para todo el vecindario. La esposa del hombre que se quemaba estaba destrozada y no podía creer que su esposo fuera capaz de haber hecho algo así. Más bien ella no tenía duda de que su esposo no había sido y que alguien le hizo esto. Mientras todo esto pasaba, la bruja que estaba asomándose desde su ventana reía hipócritamente. Se preparaba para salir a ver qué pasaba. Sin dudas, un plan muy bueno que la libraría de sospechas. Ahora podría continuar con su matanza y su encomienda que le había dado el mismo diablo y que ella disfrutaba enormemente. Ya había pasado varios tiempo de que la bruja había hecho de las suyas. Tuvo que detener sus matanzas por un tiempo, pues apenas había limpiado su nombre de sospechas e iba a ser muy notorio si regresaban las muertes. Pero ahora ella tenía un plan malévolo y hasta tenía la fecha y el lugar. El plan era ya desaparecer de aquel vecindario, pero no se iba a ir con las manos vacías, pues aún le quedaban muchos pequeños, y esta vez ella se los llevaría a todos, arrasaría hasta con el más pequeño. Era de mañana y se preparaba para ir a dar sus clases como una persona normal. Se bañaba, se preparaba su ropa y también desayunaba, pero esta vez decidió llevarse su camioneta, pues era parte de su plan.
Ella había pedido un permiso para llevar a los alumnos de paseo a explorar un hábitat natural donde llegaban diferentes tipos de aves, según ella, su clase de ciencias naturales. Dio los permisos a los padres para que los firmaran, siguió todo el protocolo. Para no tener ningún problema, era un plan perfecto, pues no tendría que usar la fuerza bruta, ni nada por el estilo. Llegó a su salón y los pequeños estaban listos para salir. Los formó y los subió a su camioneta. No eran tantos pequeños, solo quedaban 10 niños, y al ser pequeños, cabían perfectamente en la vagoneta. Tomó el camino y los guió hasta su destino. Llegaron hasta un bosque. Estacionó la camioneta, bajó a los pequeños, caminaron al menos unos 600 metros interactuándose en el bosque y les dijo: «Niños, estamos aquí, descansen un rato y saquen sus almuerzos. Pues hoy será un día cansado, les traje un poco de agua, niños». Lo que no sabían los pequeños era que aquella agua llevaba un ingrediente extra, pues aquella maldita mujer despiadada puso una fórmula para que los pequeños cayeran dormidos. Se aseguró de que todos bebieran el agua y los dejó que descansaran, ahí sentados entre hojas que caían de los enormes árboles. Uno a uno fueron cayendo dormidos. «Descansen, mis pequeños», repetía la mujer mientras en su mente ya maquilaba lo que les iba a hacer. La bruja regresó a su camioneta y dejó ahí a los pequeños dormidos. Abrió su cajuela y sacó unas cuerdas y también una hacha pequeña pero muy fina y filosa. También llevaba gasolina y un encendedor. Caminó hasta esconderse con los niños que ya estaban dormidos y tranquilos. No se imaginaban el horror que esta mujer estaba a punto de hacer. Sin embargo, no contaba con algo que le echaría todo su plan abajo. Pues un padre de uno de los pequeños que fue al paseo sospechaba que aquella maestra era algo rara y para asegurarse la siguió. Miró cómo los niños estaban dormidos en el piso y aquella maldita mujer se acercaba hacia los pequeños. Sacó su teléfono y llamó a su esposa y le dijo que juntara a todos los padres de los pequeños y que fueran a ese lugar de inmediato. Colgó y se dirigió para ver qué sucedía. Y si algo pasaba, intervenir para que los pequeños no sufrieran ningún daño. La mujer reía y se hablaba a sí misma en voz alta. «Mi señor Satanás, mi señor, mira todo este sacrificio que haré para ti, mi maestro». Empezó a atar a los pequeños con la cuerda y los cargó y acomodó en una forma en que estaban todos pegados uno al otro en manera vertical. Su idea, en verdad, era cruel, pues tenía pensado sacarle los ojos y la lengua, y después rociarlos con la gasolina que traía y prenderles fuego e irse. El hombre la observaba detenidamente, esperando el momento exacto para interceptarla y desarmarla, ya que traía la enorme daga empuñada en la mano derecha. La maldita mujer se acercó al primer niño e iba a sacarle los ojos cuando por detrás llegó aquel hombre sosteniéndola y tratando de contenerla, pero la mujer en verdad tenía una fuerza sobrenatural y de un empujón mandó al hombre hacia atrás. Se dio la media vuelta y le dijo: «¿Qué te crees, estúpido malnacido? Yo estoy protegida por el mismísimo Belcebú. Tú no eres nadie». Alzó la mano e increíblemente levantó al hombre sin soltarlo, como si una fuerza levantara a aquel hombre del suelo. Lo levantó al menos 10 metros y lo dejó caer. Cayó de golpe rompiéndose el cuello y muriendo instantáneamente. La bruja se carcajeaba, se acercó al cuerpo de ese hombre y le puso el pie en la cara y le dijo: «¿Viste? Tú no eres nadie, maldito bastardo. Yo soy una concubina del diablo, mi trabajo es llevarle almas, ni tú ni nadie me puede detener». Le pisoteó la cabeza hasta que la hizo pedazos. Ahora se acercó hasta el primer pequeño, levantó su daga que se le había caído ahí a un lado del pequeño niño. Iba a sacarle los ojos cuando 2 hombres la empujaron hacia atrás y otros 2 se lanzaron sobre ella. La bruja con gran fuerza se defendía y trataba de zafarse de los hombres que se aferraban a detenerla. Llegaron 3 hombres más y con una cuerda y entre todos lograron atarla a un enorme árbol. Las madres que venían también con los hombres desataron a los niños y los llevaron lejos de ahí. Un hombre tomó la gasolina y roció a la bruja de pies a cabeza. «¡Malditos puercos asquerosos malnacidos!».
La bruja perdió el aspecto joven y bello y ahora era una anciana ya muy acabada y con una cara diabólica, unos ojos rojos como carbón ardiente. Su voz resonaba en todo el bosque. «¡Déjenme! ¡Déjenme!», luchaba por zafarse y maldecía. Pero de pronto un hombre le prendió fuego y aquella maldita mujer se empezó a quemar. Mientras se quemaba, gritaba y maldecía, pero antes de morir, hecha cenizas, gritó con una voz altanera y diabólica: «Yo los maldigo a ustedes y sus generaciones. Regresaré para vengarme de ustedes y de sus nuevas generaciones. Mi señor Satanás es testigo y sé que él va a ayudarme a darme el poder». Terminó de repetir esto y ahí terminó su maldita vida. Los hombres apagaron el fuego con tierra y con lo que pudieron. Solo quedaron cenizas y el anillo y un collar que la bruja llevaba. Uno de los hombres tomó los objetos y se los llevó para tirarlos o deshacerlos. Entre las cenizas quedó algo muy curioso, pues en el árbol, en un pequeño pedazo de tronco, quedó la mano pintada de color rojo con el símbolo de un ojo en el centro. Abajo había una escritura muy rara. Así acabó ese día. Los padres de familia protegieron a sus pequeños y acabaron con aquella maldita bruja. El hombre que se llevó el anillo y el collar llegó a su casa y subió por una caja a su ático para meter los objetos y luego deshacerse de ellos. Pero cuando bajó con la caja, los objetos ya no estaban. En cambio, en donde había dejado los objetos, dejaron una piedra con el mismo símbolo que encontraron en el pedazo de árbol. Aquel hombre se quedó petrificado y con una duda enorme que le causaba mucho terror, pues no sabía qué significaba, y quién sabe, quizá aquella maldita bruja cumpliría su promesa que dijo antes de morir quemada viva, que regresaría a vengarse y a soltar toda su ira contra sus atacantes, pero quizá eso nunca lo sepamos. Tengo tantas historias y experiencias que no sé con cuál empezar. En fin, iniciaré con la historia de una partera que atendió mi nacimiento. Se llama Doña Emma y me relató una historia sobre una bruja que la hostigaba a ella y a su esposo. En la década de los 50, en un pueblo olvidado por el Estado, fue trasladado un policía con su esposa. Recuerdo que Doña Emma me relató estos acontecimientos en los años de 1995. Tendría yo unos 12 años y me hizo erizar la piel, ya que me dio miedo saber que existen cosas tan macabras. Le creo porque es una señora muy seria, además de ser partera, y fue la que me recibió y me trajo con bien a este mundo. Estaba recién casada. Con ilusión, se fue a aquel poblado que no contaba con energía eléctrica, además de ser zona de ganadería y hacendados poderosos. Él, siendo policía, debía ser guardia en el pueblo por las noches con otros pocos policías. Estos no tenían gran cosa que hacer, ya que la delincuencia era casi nula, pero lo que sí abundaba en aquel pueblo eran brujas y espantos. Así que estos ni salían a patrullar, ya que era muy probable que se encontraran con algún ser de bajo astral. El esposo de Doña Emma era bien parecido, y al ser un vigilante, era del agrado de las chicas del pueblo, en especial de una joven hermosa, hija de un ganadero. Pero su corazón pertenecía a su recién esposa, a la cual respetaba con toda su alma. Doña Emma sabía que esta mujer le enviaba ropa, comida y hasta dinero, pero su esposo devolvía todo, lo que hacía arder de ira a aquella mujer. Una noche, después de escuchar en la calle unas cadenas y unos perros que aullaban de manera horrible, los dos esposos no podían dormir. De repente escucharon en el techo de su casa un golpe, luego un aleteo como de un ave enorme y una risa como burlona. Doña Emma sabía que era una bruja. Ella solo atinó a decirle a su esposo: «No salgas de la habitación, es una bruja y es mejor asegurar la puerta y rezar». Así lo hicieron hasta caer rendidos por el sueño. La noche siguiente no fue mejor. Gritos, aleteos, risas y demás cosas que les quitaban el sueño. Ni qué decir cuando Doña Emma se quedaba sola en casa.
Un día por la mañana se levantó a preparar un café en la cocina. Cuando entra, alguien estaba lavando los platos. ¡Qué susto tan grande! Que solo atinó a decir: «Dios, ¿qué es esto?». Salió corriendo una mujer de negro hacia el patio, emprendiendo vuelo. Doña Emma estaba por enloquecer y buscó ayuda con el párroco del pueblo. Escuchó atentamente los problemas de esta pareja y lo mal que le estaban pasando, así que le dio a doña Emma un cinturón de San Agustín. Explica a doña Emma que este cinturón era una cuerda con muchos nudos y que según instrucciones del cura debía lanzarlo apenas escuchara llegar a la bruja. Así lograría atraparla. Esa noche le contó a su esposo lo que le dijo el cura, así que la acompañó. Eran como las 3 de la madrugada cuando cayó al patio algo pesado. Empezó la bruja a reír y a llamarlos por sus nombres. Doña Emma, llena de valor, tomó el cinturón, abrió la puerta de la habitación y lo lanzó al patio. Cerró la puerta y apagó la lámpara de petróleo. Esperaron a que amaneciera y salieron a ver qué pasaba. ¡Oh, sorpresa! Vieron en el patio a una mujer tratando de quitarse el cinturón. Llorando la mujer les decía que no la miraran, por favor que le retiraran el cinturón y ella se iría de ahí. Doña Emma la agarró del cabello para mirar su cara y era la joven hermosa, hija del ganadero que le hacía regalos a su esposo. Inmediatamente doña Emma fue por el cura y le contó lo sucedido. Este se apresuró a la casa parroquial y llamó a 2 personas para que le ayudaran en algo que debía hacer. Tomó otro cinturón de San Agustín y fue al hogar de doña Emma. Al llegar, agarró a latigazos a la joven y ella solo callaba. Llorando se paró amarrada y guiada por el cura y los 2 testigos que llevaba. Solo se supo que esta joven estuvo encerrada en la parroquia hasta que llegó su padre. Luego de esto, se supo que se llevaron a la joven del pueblo y así doña Emma pudo descansar. Después de estos acontecimientos en el pueblo, como antes mencionaba, se escuchaba en las noches unas cadenas y unos perros, que según pobladores que vivieron ahí, eran 2 perros que arrastraban un cuero grande, con un señor fumando tabaco sentado. Él vestía de negro con los ojos rojos, que solo miraba quién osaba salir a esas horas. La situación se puso de tal manera que después de las 8 de la noche ya nadie salía. Hasta la policía se encerraba del miedo, y ay de aquel que osara quedarse en la calle. Pero todo comenzó por algo. Esta era una visión infernal de lo que pasa cuando eres un violador, ladrón y asesino. Resulta que hacía días atrás un hombre murió, pero lo que sucede es que no era un hombre común. Era un ser despreciable que violó a sus hijas y casi mata a su esposa. En sus malas andanzas cayó abatido a balazos, así que su mujer no quiso velarlo en su casa. El féretro de este personaje fue a dar a la casa de citas del pueblo. Allí lo velaron las prostitutas y los policías, porque nadie lo quería por ser tan malvado. A eso de la 1 de la mañana, cuenta el esposo de doña Emma, que se apagaron todas las velas y un viento terrible tumbó el cajón del muerto. Un perro enorme entró y no dejó que nadie recogiera el cadáver. Así que viendo que esto no era cosa terrenal, optaron por dejar que amaneciera a ver si el perro se iba. Y así fue, pero ese perro lo siguió hasta el cementerio. Aquí empezó este ser infernal a salir todas las noches a recorrer el pueblo, siendo arrastrado sobre el cuerpo de los 2 perros que a su vez arrastraban unas enormes cadenas. Cansados de esta aparición, le preguntaron al cura qué podían hacer, y este, meditando, dijo que lo mejor era sacarlo del cementerio y enterrarlo en otro lugar que no fuera Campo Santo, ya que si estaba condenado no debía permanecer en suelo sagrado. Y así lo hicieron, sacaron el cuerpo de esta persona y lo sepultaron en un potrero. Así llegó a su fin las apariciones de este ser por las calles del pueblo. Doña Emma también cuenta que en este pueblo una señora perdió a su esposo. Este era malo con ella, tanto que ella le decía que el día que fuera a morir ni agua le daría.
Y así fue. Un día, este hombre llegó todo lleno de machetazos y cayó desplomándose en la habitación. Agonizante, le pide agua a su mujer y ella se la negó. El hombre le dijo que se vengaría y cayó muerto. Después del sepelio, en la noche, la señora se sentó en su cama a fumar un cigarrillo, cuando sintió un terrible olor. Ve cómo del suelo sale el espectro de su difunto esposo, pero con un aspecto diferente. Tenía patas de cabra y una cola larguísima que envolvía a la habitación. La señora solo dijo: «Que Dios te reprenda». Este ente pegó un grito y volvió a hundirse al piso. Estas son algunas de las historias que doña Emma me contó hace mucho tiempo. Espero les agraden a ti y a tu audiencia, y como te mencioné, tengo muchas otras historias y experiencias. Atentamente, David R., el Nahual de Colombia. San Antonio de la Cal, el pueblo de las brujas malditas. 3 de la mañana. Tengo mucho miedo. Ahorita se siguen escuchando cerca del poste que está aquí afuera y enfrente de mi ventana. Sé que no debía meterme con ellas, pero ya es tarde. Ya se dieron cuenta de que sé su secreto. Solo están bailando y brincando del poste a la protección de mi ventana y viceversa. Gracias a Dios que ya casi amanece. Prendo las luces y no se van. Muchos ya sabemos que son reales, pero vivimos con temor, y más desde que un vecino nos hizo el favor de salir una noche y les tiró de balazos. Dato curioso, pues no le pegó a ninguna. Dice que estaban muy grandes como guajolotes, pero en forma de lechuzas. Tal vez se sintieron intimidadas y se fueron en esa ocasión. Pero ahora no se han ido, solo se cambian de ventana. Ya les escuché, están de nueva cuenta como a 20 metros de aquí. La semana pasada vinieron 4 noches y casualidad o ya no sé qué pensar de estas cosas, pues hubieron 4 difuntos, todos de la misma calle. Ahora se acaban de calmar porque mi mamá puso un cubo con agua y dice mi tía que gracias a eso no pueden hacer más, ya no intentarán meterse, pues saben que tengo bebés sin bautizar. Lo más horrible de esto es que mis vecinos juran que son nahuales y brujas. Yo creo que también son aves de mal agüero, o como se diga. Toda mi vida la he vivido aquí, en este famoso pueblo de brujas, pero ahora sé que no es una leyenda, más bien es una verdad. Es por eso que estoy bien equipada. Tengo aquí, abajo de la almohada de mi bebé más pequeño, una calcetita con sal, un frasco de semillas de mostaza, unas tijeras en forma de cruz. Esto me lo recomendó una vecina que ya una vez mató a una. En Peña de Bernal estoy rodeada de puros cerros y justo aquí, atrasito, está San Antonio de la Cal, famoso por sus brujas y sus caleras, y para rematar, un callejón donde solo hay 3 casitas. Cierta noche, después de platicar de una vecina de la cual había rumores de que ésta era bruja, pasaron eventos muy raros, pero pensé que eran solo coincidencias acerca de la vecina, la cual pensaban que era la bruja. Me despertaron los dobles repicar de las campanas de una vieja iglesia del pueblo que anunciaba un muertito, y de pronto el grito de los vecinos que acababa de fallecer una señora. Hice unas cuantas llamadas y me confirmaron que murió una vecina del barrio. Lo terrible de esto era que esta persona que murió sabía quién era una de las brujas que se estaba robando a los bebés de este pueblo. Lo peor es que me lo contó a mí 3 noches antes de morir. Ahora yo sabía ese secreto y peor aún, yo conocía a esa bruja. Mi suegra decía que aventando mostaza en el techo de tu casa era una prueba de saber si son brujas y dejarlas entrar para que ellas tengan que recoger las semillas una por una. Así amanecería y nunca acabarían de levantarlas, y esta acción las llevaría de regreso a su maldita cueva en los montes, fallando en su objetivo de robar o peor así chuparle la sangre a un bebé. También nos decía mi madre que pusiéramos un cubo o una cubeta con agua en donde durmiéramos, y eso iba a hacer que los polvos que echan para dormirnos cayeran en el agua y a nosotras no nos pasara nada.
También nos contó que amarráramos un listón o un lazo en los 4 puntos de la cama de los niños con unas tijeras en forma de cruz y que las brujas se ahorcarían solas. Se los juro por Dios santo que justo venía de presentar mis condolencias, pues la vecina era una señora ya mayor pero muy buena persona. Cuidaba a sus 2 nietos que le quedaron huérfanos y justo el año pasado se le murió el más chico de cáncer. Solo sobrevivió uno. La semana pasada fueron 4 muertos como lo mencioné antes. Ya hasta da miedo lo que comenté con el vecino, que es el que agarró valor y las asustó con la escopeta. Él sabe que los difuntos eran puras personas que conocían a esas supuestas brujas, al igual que yo. Aquí en el callejón donde vivo murió hace 40 años un señor de manera muy fea. Por eso casi nadie quiere vivir aquí por la zona. Y más por ser un lugar muy lleno de leyendas y relatos reales, pues dicen que se escuchan sus lamentos. Como les contaba anteriormente, ahora creo que estas brujas me acechan, por esto que les diré en confianza, y dice así. Mi mamá, mi hermana y yo, hace mucho tiempo le hicimos una travesura a una bruja. Esto inconscientemente y de alguna manera, de ahí para acá no hemos podido estar tranquilas. Creo que con una bruja no se juega, pero ya no me puedo arrepentir. Esto ya está hecho. Resulta que en el pueblo había una viejita muy fea, horrible, que siempre pasaba a pedir caridad a las casas. Yo veía que nadie le negaba alguna limosna. Todo mundo le daba, y eso que pasaba a diario. Lo extraño a todo esto es que la gente ni siquiera la volteaba a ver a los ojos, la veían con miedo. Yo tendría en el tiempo de esto como unos 12 años y mi hermana 10. Nosotras no le queríamos dar nada, en parte porque esta horrible señora lo pedía de muy mal modo. Mi mamá nos regañaba y hasta nos decía que le diéramos aunque ella fuera así, porque era una bruja, y que no quisiéramos hacerla enojar. Una vez cuando esta anciana fue a la casa, al irse alejando de nosotras nos lanzó una mirada de muerte. Mi madre afirmaba que esta era una bruja real. Nos contó que en cierto año, una señora de las hacendadas con mucho dinero y muy avara, no le quiso dar limosna. La bruja, para cobrársela, en la noche le robó y mató a su niñito, allá en lo alto de una peña. Cuando lo encontraron, este estaba seco sin gota de sangre y con una horrible mueca de terror. Pero nosotras no le creíamos todo esto que nos contaba. Días después le preguntamos a nuestra abuelita que cómo se atrapaba una bruja, y nos dijo que primero hiciéramos una cruz con agujas y que se la pusiéramos en la espalda, que no se iba a poder ir, pues le prensaba las alas para volar. Eso hicimos. Buscamos las agujas y al otro día que pasó esta horrible anciana a pedir la obligatoria limosna, estábamos preparadas para engañarle y le dijimos que pasara. Ojo, primer error, nunca le abras la puerta a una bruja, porque ésta se sentirá en todo su derecho de disponer de lo que allí adentro haya, y si hay bebés, tantito peor. Ya al pasarla al interior de la casa, hasta le pusimos una silla y al principio se sorprendió de tanta amabilidad de nosotras, pues todos le tenían miedo y respeto, pero nadie nunca antes había atendido tan gentilmente a una supuesta bruja, porque aunque da pena decirlo, éramos muy groseras con ella al principio. Al día de hoy me arrepiento de eso, porque por años, y peor aún, ya que me casé y tuve hijos, aún la veo, la escucho y me da temor. Yo le ofrecí un vaso de agua, pero a este le eché sal. Al momento de tomarlo, aunque parezca increíble, este le quemó la boca. Aprovechando que estaba sentada y confusa por la sal, fue ahí cuando mi hermana sacó las agujas y se las pegó en su espalda con plastilina para vidrios. Se empezó a alterar. Nos decía que ya no fuéramos groseras y que la dejáramos ir, que ella no quería lastimarnos a nosotras. Nosotras, pensando que era solo un juego esto, nos reíamos, pero la anciana lo hacía muy real.
La tuvimos mucho rato así, hasta que llegó mi mamá. Esta comenzó a gritar y a decirnos que qué diablos habíamos hecho, que esto era lo último que se nos hubiera ocurrido, ya que las brujas son rencorosas y no perdonan, mucho menos olvidan. La anciana se retorcía y revolcaba del dolor por el piso y nos maldecía. Hasta nos decía con groserías de que nos íbamos a morir. Pedía a gritos que la liberáramos porque por el resto de nuestros días nos arrepentiríamos. Mi madre, muy angustiada y temerosa, le dijo que le íbamos a quitar las agujas y a liberarla, pero que tenía que prometer algo y nunca romper su promesa. Esta promesa era que no la quería volver a ver en el pueblo o rondando cerca del mismo, ni que nos molestara de por vida, si no la volveríamos a atrapar, y ahora sí sería para siempre. A nuestra corta edad aquello parecía un juego, y estábamos encantadas de jugarlo, sin comprender la gravedad de las cosas. Ahí también comprobamos que una bruja no tiene palabra y nunca cumplen sus promesas. Así que no queriendo le quitamos las agujas y le ayudamos a pararse. Al enderezarse, nos arrojó una mirada de muerte y de odio. Nos veía horrible. Cuando se le retiró la última aguja, aquello que presenciamos nos pareció aún más increíble, pues esta mujer corrió aunque aparentaba más de 80 años de edad. Juraría que no era humana, pues vimos también cómo en segundos se ocultó junto a una montaña de piedras y se perdió ahí. ¿Será posible lo que nuestros ojos vieron?, pensamos. Ya con miedo, después de hacerle eso también, pensamos en que si no llegara a cumplir su palabra y se pudiera desquitar de lo que le hayamos hecho, ahora sí sentíamos mucho miedo. Al poco tiempo se supo que se empezó a perder un niño casi por noche, pero nunca nadie supo decir nada del por qué o por quién. Todos sabíamos de esas brujas. También empezaron a morir varias personas, las cuales eran las madres de esos niños muertos por este ser del inframundo. Cierto día la siguieron a su cabaña en el monte, y ahí la acorralaron aún con el miedo que sentían. Le prendieron fuego a su modesta cabaña, de donde salían alaridos y gritos de terror que a cualquiera le darían pánico. Ahí murió este despreciable y temido ser, pero muchos señores comentan que antes de morir, juró vengarse de quien en vida le arrebató la suya y de quienes le causaron penas. Hasta la fecha esa casa sigue abandonada, o parte de lo que quedó de aquel incendio. Nadie reclamó esa propiedad en San Antonio de la Cal, un pueblito detrás de la peña afamado por sus brujas y curanderos. La mayor parte de los del pueblo que mataron a esta horrenda bruja ya murieron. Los últimos 4 de los que la bruja maldijo fueron en este mes. Solo quedamos mi hermana y yo, quienes fuimos conocidas como las niñas que atraparon en vida a una bruja para posiblemente sufrir esta acción por el resto de nuestros días. Y es por eso que estas brujas, que ahora son más, ya saben dónde vivimos. Estamos aterrorizadas. Dios nos proteja por haber jugado y atrapado a este demonio de la noche. Vivo en un pueblito al norte del estado de Aguascalientes. Mi familia, como muchas de antes, era muy numerosa. Muchos hermanos, todos viviendo bajo el mismo techo en condiciones humildes y con mucha carencia. Las madres de antaño, en esas condiciones, criaban a sus hijos como Dios les daba a entender, con enfermedades y necesidades básicas, al vivir en un pueblo alejado de las grandes urbanizaciones. Estas carencias de servicios médicos, tiendas, agua y luz. Así era la vida del rancho, y es en este lugar donde mi familia y yo crecimos, llenos de limitaciones. Sin embargo, es también en este ambiente lejano y aislado donde también llegué a conocer historias y situaciones extrañas. La primera de ellas me la contó mi madre.
Ella tenía unos meses de haber nacido y vivía en esa región en épocas de la posrevolución, y que debido a ello mis abuelos habían encontrado a unos buenos mecenas que les habían apoyado a conseguir una tierra y poder sembrarla. A ellos les iba holgadamente y tenían la ayuda de algunos jornaleros para levantar la cosecha, además de otras actividades del campo que fueron creciendo conforme mi abuelo fue progresando. Tal fue la prosperidad que la gente comenzó a llegar a sus tierras para pedirles trabajo. Entre esas gentes, un día llegaron un par de mujeres indígenas muy humildes que le pidieron a la abuela les vendiera carne de una res que había matado mi abuelo. Pero como no tenían dinero, se las pidió fiada. De principio estuvo renuente en aceptar, porque además de lo andrajoso de su aspecto, había algo más. Algo que inquietaba en sus ojos carentes de brillo, y una expresión de enfado que hizo aceptar a fiarles la carne sin mayor reservas. Pero sentía mucha inquietud con esas personas, ya que, y por las leyendas locales, era común que en esos rumbos hubiera gente que se dedicara a la brujería y que salaba a los campos. De tal manera que por temor les dio aquella carne a las indias, pensando que quizá en realidad sí eran un par de brujas. El tiempo pasó, y como las indígenas nunca le fueron a pagar, mi abuela decidió mandarles cobrar la carne fiada, aún con cierto temor. Así pasó el día, y al final de se presentaron ambas mujeres a pagar, y no solo eso. Además, llevaban una gran cacerola de barro donde habían cocinado una gran calabaza, la cual se veía apetitosa y brillante del dulce piloncillo que aún humeaba alrededor, despidiendo un aroma rico y agradable que abría el apetito y te invitaba a comer con gusto de aquella exquisitez. Luego de pagarle, le dijeron que la calabaza era de ella, pero que no la compartiera con nadie, que solo era para su propio gusto. Después se retiraron y dejaron el dulce premio, el cual comenzó a comer mi abuela con mucho apremio y gula. Mi madre, que estaba a un lado, comenzó a llorar por el hambre y el deseo de comer aquel dulce, y mi abuela, remordiéndole la conciencia, no se pudo negar a darle un poco de la calabaza. Nunca imaginó lo que iba a acontecer después. Al caer la noche, y luego de acabarse el dulce, mi mamá, enferma de fiebres y diarreas inconteniblemente. Fueron días en que tuvo padecimientos y malestares inexplicables, que solo las curanderas experimentadas de la región pudieron lograr quitarle a mi madre la maldad y la enfermedad que iba dirigida a mi abuela. Muy apenas logró salvar la vida de aquel hechizo de la calabaza. A mi abuela no le fue mejor, y luego de medio envenenarse, comenzó a experimentar una locura muy extraña que la hacía tener alucinaciones todo el tiempo. Ella se decía perseguida por seres del inframundo, cuya negra piel le mostraba el infierno que le esperaba. La locura llegó a tal grado que un día, en una loca y desesperada carrera, terminó arrancándose la ropa y revolcándose en la tierra diciendo que era víctima de un ataque de perros. La incredulidad de la gente, que en realidad solo veía a mi pobre abuela luchar con algo invisible y dolerse, fue borrada al ver con horror que en realidad ella tenía muchas marcas de mordeduras y rasguños en la carne, los cuales simplemente nadie podía ver. Mi abuela nunca se recuperó y vivió toda su vida víctima de estos acosos hasta el día que murió. Todo lo anterior fue resultado del carácter dócil, noble y amable de la abuela, la cual fue aprovechada por dos mujeres ruines que truncaron la tranquilidad de su vida por solo el hecho de haberles cobrado. Sé que la brujería es real, y sé que la gente que hace esto tiene un castigo ejemplar sin duda alguna. Este es mi humilde testimonio. Embrujada 2, basado en una experiencia real.